¿Podríamos identificar con precisión y plenamente a la persona que nos vendió el periódico esta mañana? ¿Podríamos identificar a un ladrón que nos despertó al que solamente vimos durante unos pocos segundos? ¿Creemos que podríamos señalar con el dedo a la persona correcta en una rueda de reconocimiento clásica? ¿Cuántas personas permanecen en prisión debido a una identificación segura, pero incorrecta, solamente por el hecho de que parecían tener un aspecto criminal? ¿Cuántas personas se libran impunemente de ser acusadas de crímenes graves debido a que no son identificadas por uno o más testigos? La psicología de la identificación por testigos oculares es una de las áreas más importantes de la psicología aplicada y se sitúa en la intersección entre la psicología y el derecho. Los abogados, los jueces, la policía y los psicólogos no suelen ser conscientes del fracaso frecuente de la justicia debido a la existencia de convicciones erróneas. Conocen el poder que tienen para los jurados la identificación, especialmente si el testigo parece ser una persona perspicaz y fiable y se expresa con claridad. Los miembros de los jurados suelen estimar, por decirlo de manera excesiva la importancia de la información aportada por los testigos oculares. Las tasas de condenas aumentan desde el 20% al 70% por efecto del testimonio de tan solo un testigo. La mayor parte de las personas son completamente inconscientes de la gran cantidad de factores distintos que pueden influir de manera falsa en su recuerdo de los acontecimientos. Las dificultades con la vista, la brevedad de la exposición y el estrés son los factores tanto más conocidos. Pero en el ofrecimiento de una información errónea también juegan un papel las expectativas, los sesgos, los estereotipos personales y las preguntas capciosas. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de esto, de lo que vio el testigo, esta relación de la psicología de la identificación que va de la mano con un poquito con el derecho. Esa criminología, por decirlo de algún modo, las personas que estudian esto, y pues como decimos, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, les doy la bienvenida. Ay, parece que me trabé. Les doy la bienvenida. Les agradezco mucho el tiempo que se toman para esto. Y pues nada, comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Algunos factores tienen que ver con las características personales del testigo son edad, sexo, raza, personalidad y nivel educativo. También hay factores quizás más importantes como la formación educativa y la experiencia del testigo, así como las características de la observación del acontecimiento, dado que todo ello influye en una precisión del recuerdo. Las mujeres recuerdan cosas diferentes que los hombres, pero solamente hay una evidencia limitada de la existencia de diferencias sexuales en la precisión de la información ofrecida por los testigos oculares. Las personas mayores pueden tener una vista y una memoria un tanto reducidas. Sabemos que los adultos jóvenes son mejores en este tipo de tareas. Todos somos mejores para identificar a las personas que pertenecen a nuestro mismo grupo racial. En este momento vamos a hacer una pausa a continuación para dejarles a ustedes de este grupo de personas, estos lunares que se toman el tiempo para estar aquí con nosotros, que nos dejen sus mensajes, sus comentarios de este tema y de lo que viene más adelante, porque apenas vamos empezando. Y
nos pueden dejar sus mensajes en Crónica Lunares de Zoom, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y recuerden que también nos pueden mandar un correo. ¿Quién usa todavía Hotmail? Bueno, pues nosotros aquí en Crónica Lunares. Y dice así: crónicalunares crónicalunares.zoom@hotmail.com. Sé que suena un tanto anticuado este correo, pero pues es el que tenemos desde hace tiempo y pues me gustaría que ahí nos dejaran ustedes sus mensajes. Vamos a la pausa y regresamos con este tema tan intrincado y un tanto falso por la vista o la visión o el oído o lo que nosotros creemos que es y a la mera hora, pues no es. Vamos y regresamos. Hay una amplia gama de factores de situaciones relacionadas con el acontecimiento sobre el que informa el testigo. Entre ellos, el tipo de delito, la complejidad, la duración y la implicación real del testigo en el acontecimiento, y también factores más sencillos como el grado de obscuridad que había, la hora del día en el que ocurrió y el número de los demás testigos. Cuanto más estrés presenta el testigo ocular, menos preciso es en su recuerdo. También se ha establecido la existencia del denominado efecto de la fijación sobre el arma. De manera que si en el incidente está implicada una arma de fuego o una arma blanca, parece que suscitan una gran atención por parte de los testigos, con la reducción consiguiente de la capacidad de identificación correcta de otros factores. En este caso, los factores contextuales. Vamos a la pausa y regresamos con los factores sociales. ¿Les parece? Y recuerden, los pueden descargar en iVoox, en Anchor, en Breaker, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en Patreon, en Speaker. Y pues vamos a la pausa y regresamos rapidísimo, ¿vale? Hablemos de factores sociales. Hay factores sociales asociadas a las limitaciones y normativas de los juzgados y también al estatus social del interrogador. Las expectativas de cada persona pueden influir de manera importante. También pueden tener un efecto de sesgos culturales, los prejuicios latentes y las latitudes políticas. Además, el lenguaje que se utiliza en los juzgados también puede inducir un efecto de gran importancia. En un estudio famoso, se emplearon palabras distintas para definir un accidente de tráfico, como por ejemplo, porrazo, choque, contacto, impacto y colisión. Las palabras influyeron en el recuerdo posterior de estos testigos. Así se utilizó la palabra colisión. Los testigos tuvieron una probabilidad mayor de indicar erróneamente que habían visto fragmentos de cristales en comparación con el uso de la palabra choque. Qué distintas tiende a ser el entendimiento según las palabras que ocupemos, ¿vale? La memoria de los testigos oculares parece especialmente vulnerable a la forma con la que se realizan las preguntas. S. Firske y S. Taylor, dicho en 1991. Hay muchos factores importantes asociados a los métodos de las herramientas que se aplican en los interrogatorios, tales como las ruedas de reconocimiento, las fotos fijas y los esquemas. Primera pregunta. ¿Debería estar alineado en una rueda de reconocimiento el sospechoso del delito o no? Sabemos a partir de la evidencia que cuando no está presente el causante real del delito, la policía sospecha que se incrementa de manera significativa la posibilidad de que se lleve a cabo una identificación incorrecta. Si al testigo se le dice que el culpable puede estar o no presente en la línea de reconocimiento, que se llama la rueda del reconocimiento, la probabilidad de que cometa un error disminuye de manera muy importante, en comparación con la situación en la que el testigo asume que la persona culpable
está presente. El director de la rueda de reconocimiento puede filtrar información e influir en el testigo. Por tanto, se recomienda que la persona que realiza esta función no esté implicada directamente en el caso. También también tiene importancia ofrecer al testigo información acerca de sus errores cuando selecciona a inocentes conocidos a los que se les pide que participen en la rueda de reconocimiento y que no tienen nada que ver con el delito. Por supuesto, las personas inocentes o de relleno deben tener una cierta similitud física con la descripción ofrecida por ese testigo. Si el criminal es recordado como alto, calvo, delgado o con gafas, todas las personas que componen la rueda del reconocimiento deben tener estas características, dado que sabemos que el testigo va a señalar con mayor probabilidad a una persona que las posea, sea inocente o culpable. También sabemos que los errores son más probables si el testigo se les muestra simultáneamente todos los componentes de la rueda de reconocimiento, en vez de hacerlo de manera secuencial. Cuando una persona testifica en un juicio, siempre existe algún elemento de duda. No obstante, los testigos tienden a expresar una confianza mayor después del juicio que durante el mismo, incluso en situaciones de incertidumbre relativa. Los términos de puede ser o tal vez se convierten a menudo en claro que sí. Por tanto, para reducir la frecuencia de errores, se aconseja que la declaración del testigo quede registrada exactamente en el mismo momento en el que realiza su primera identificación. Se ha demostrado que todos los métodos que señalan ofrecer algo así como una representación retrospectiva de los recuerdos, un ejemplo importante es la hipnosis, se esfuerzan por demostrar que la teoría de la cinta grabada es falsa. Henry Gleitman, dicho en 1981. En un estudio experimental se mostró a los participantes un video de un accidente de tráfico y después se les pidió que estimularan la velocidad de los vehículos cuando tuvo lugar el contacto o la colisión. La respuesta estuvo directamente relacionada con la fuerza implicada por el verbo utilizado y osciló entre 45 km por hora y 57 km. Las preguntas dirigidas han dado lugar a muchos hallazgos de carácter reproducible y se han observado que los cambios sutiles en las palabras utilizadas dan lugar a un enorme efecto de importancia en el testimonio. Un ejemplo de cómo el cambio de una sola palabra puede influir en los testigos es el uso de ¿vio usted un? En comparación con ¿vio usted el? La mayor parte de los testigos expresa una actitud de ayuda y en el caso de un delito o violencia o de un ataque tiene el incentivo añadido de ayudar a la policía a capturar a un criminal violento. Los testigos creen que la policía no debería llevar a cabo una rueda de reconocimiento a menos que existiera un sospechoso firme. A pesar de que los testigos intentan con todas sus fuerzas identificar al criminal verdadero, en los casos en los que no están seguros y también en los casos en los que una de las personas de la rueda de reconocimiento se ajusta a las características del criminal que tienen en su memoria, ofrecen la identificación de la persona que más se ajusta a sus recuerdos del criminal. A menudo, esta identificación es incorrecta. Los miembros del jurado pueden no ser conscientes de los factores que interfieren en la percepción de los testigos oculares, en cómo el efecto inducido por la atención sobre el arma utilizada o los factores que dificultan el recuerdo, como el efecto de las exposiciones previas a la identificación de sospechosos, y por ello puede ser la causa de que
En una revisión de 205 casos de detenciones incorrectas, se observó que el 52% de